En principio, muchas gracias a todos por dedicarme este tiempo, por el interés. Bueno, en CAN tenemos distintas miradas, digamos, de nuestro proyecto. Nosotros somos una empresa informática dedicada específicamente a la industria de los laboratorios, de lo que sería el diagnóstico in vitro. Y tenemos miradas desde el lado comercial, desde el lado muy técnico. Diego Camíncar es uno de los socios fundadores también de la empresa. También contamos con Claudio Weiss, que trabajó muchos años en empresas de consumo masivo, multinacionales. Así que bueno, por eso tenemos un poquito una mirada de todos lados. ¿Cómo se llama la charla? Bueno, con la mirada directa al paciente, siempre es digamos, es un título que podemos tener que probablemente podamos reciclar durante mucho tiempo, ¿no? O sea, siempre y cuando nos dediquemos a la industria de la salud y de la salud de los pacientes, este título lo podemos usar en diferentes charlas. Pero bueno, siempre tratamos de dar alguna idea más que nada de concepto, una charla no tan técnica, sino más de tendencias, de cuáles son nuestras ideas, de compartir un poco nuestras ideas y nuestras ideas con la mirada para el futuro. Entonces, bueno, el segundo slide, que lo agrego por primera vez, ya que este es el tercer año que estamos participando activamente en las jornadas. Se me ocurrió poner el histórico de lo que habíamos presentado anteriormente, a ver cómo esa charla se cumplió después en el tiempo, en la realidad, en nuestro día a día. El primero era el nuevo rol de comunicación del software del servicio de diagnóstico. Un poco queríamos representar ahí el trabajo que se hacía en las distintas industrias de software de laboratorio que normalmente trabajaban para laboratorios y mirando hacia mejorarles el trabajo de la mesada, mejorarles el trabajo, digamos, de adentro del laboratorio. Nuestra propuesta en el 2021 es que había muchas cosas que todavía faltaban resolver en las áreas de servicio y que las empresas de salud venían creciendo de manera importante, también esto gracias a las nuevas tecnologías, y que eso permitía de alguna manera tener más consolidada la planta. Eso ya estaba muy estabilizado, pero tenía de repente una oferta o una demanda muy grande de pacientes y faltaba sistemas o mucho trabajo hacia el lado del paciente. Después, la charla 2022 fueron los nuevos desafíos en un mercado más consolidado. Es algo que estábamos viendo que ocurría sobre los clientes que tenemos. Nuestra empresa normalmente trabaja con clientes que son privados y de gran tamaño, entonces se veía una necesidad de consolidación, adquisiciones, fusiones, digamos, empresas que se empezaban a consolidar entre varias una misma. Eso sucedió en el 2022, tuvimos en varios de nuestros clientes esa realidad. La realidad es que en tiempo récord pudimos consolidarlos y poder llevarlos a una estructura que trabaje, digamos, de manera homogénea en todas las áreas. Y es un desafío enorme porque normalmente en las consolidaciones hay fusiones de culturas y fusiones de formas de trabajo. En varios de los casos se nos dieron consolidaciones con clientes que teníamos en ambas partes. Entonces eso simplificó ese trabajo. Otros casos tuvimos que consolidar y llevar nuestro sistema, digamos, a la otra parte. Y este es con la mirada directo al paciente, que es este último título que vamos a ver hoy. Si nos ponemos a, digamos, abrir un poquito, digamos, para afuera del laboratorio a cuáles son las áreas o los, entre comillas, mercados o distintos canales que atiende. Un canal es el B2B, que es el canal de atender a otros laboratorios, o sea, recibir muestras, y eso es algo que se dio mucho por ahí durante los primeros años después del 2000.
con el aumento del tamaño de los equipos. Es una tendencia que pasa en toda la industria. Después está el canal de hospitales, clínicas, sanatorios y servicios de internación, con pacientes, digamos, que están dentro de la institución internados. Y después está el B2C, que sería más parecido a lo que sería un consumo masivo, ¿no? El paciente ambulatorio, el paciente que viene caminando, elige el lugar por razones que pueden ser propias de él o por indicación o referencia, pero es al paciente al que nos vamos a referir en esta charla. Además, entendemos que dentro de esta consolidación de mercado y de estos cambios que hay también en la industria de la salud, el B2C va aumentando y va ganando cuota de mercado. O sea, cada vez el paciente hace más cosas por él en la salud en vez de, digamos, llegar a un estado muy avanzado si es que tiene algún episodio, una enfermedad o lo que sea, ¿no? Ya es más preventivo el trabajo. Eso, hablando con distintos médicos de varios rangos etarios, se ve que va un poquito la tendencia de la medicina en ese sentido. ¿Cómo nos ve el paciente en el B2C? O sea, en lo que es más que nada de consumo masivo. Bueno, si lo dividimos en tiempos, y ahí pusimos del lado izquierdo como si fuera, algunos lo llaman turnero llamador, gestor de colas, ordenador, algo que nos permita organizar, digamos, lo que es la recepción de un laboratorio, que puede ser recepción de un laboratorio, de un consultorio, lo que sea, pero algo que alguien llega antiguamente o todavía en algunos lugares se usa, se pone un papelito o algo que es para definir el turno en el que, o el orden en el que fui llegando y por ahí en categorías. Eso también se usa en los bancos, en cualquier otro lado, digamos que tenga gente que vaya llegando espontánea y tenga que mantener un orden. Pero bueno, lo comento porque gracias a tener ese tipo de tecnología podemos entender qué le pasa a la persona o cómo lo vive la persona una vez que entra a una recepción. O sea, lo primero que tiene es una espera, después tiene una recepción que estadísticamente podemos decir que está más o menos entre los 5 minutos, según las dificultades que pueda tener administrativas, la velocidad de los sistemas o la facilidad de uso o el entrenamiento de los recepcionistas. Posteriormente a eso ya tengo, digamos, todo listo, administrativamente resuelto y desde el punto de vista técnico resuelto para ir a la extracción, pero obviamente los extraccionistas podrían estar liberados o ocupados, pero habitualmente en momentos pico tengo esperas y después tengo el proceso de extracción, que bueno, también depende de la época del año, más o menos capas de vestimenta, seguramente hoy que hace frío se puede llegar a demorar un poquito más, pero puede estar dentro de los 7 minutos, lo que significa que tenemos 2 esperas y 2 momentos, digamos que estamos haciendo algo por ahí administrativamente y técnicamente para obtener y colectar la muestra. Lo que estaríamos haciendo en estos casos, le estaríamos dando 60% de espera al paciente. O sea, por eso necesitamos poner un lugar agradable para esperar, más asientos, más espacio. En la época, ni hablar en la época de la pandemia, que tenía que a su vez tener un asiento por medio de ocupación para que estén más distanciados. Nos obliga a tener espacio sin ningún otro sentido que esperar, ¿no? Hay un poco el chascarrillo, sería que bueno que son pacientes, pues si fueran impacientes, seguramente se irían. Y bueno, y en algunos casos así lo definían varios, que llegan las personas, ven que hay mucha gente esperando y algunos se van, según si tienen el tiempo muy justo o muy corto, ¿no? La propuesta 2021 para mejorar este proceso, y era lo que podíamos hacer en ese momento, era decir, bueno, tenemos la espera de recepción, la recepción, ¿por qué no podemos tomar esa primer parte y poder adelantarla? O sea, pedirle al paciente a través de comunicaciones, de página web, de sistemas, digamos, de difusión, que nos envíe en forma adelantada la orden. En algunos casos
según temas administrativos, esto podía llegar a ser casi compulsivo porque necesitaba hacer una autorización. O sea, por ahí el paciente iba para hacerse los estudios, le dice, no, esto hay que autorizarlo, son 24 o 48 horas, eso ya tiene todo un preproceso, pero a su vez necesitaba tener como atenderlo 2 veces. De alguna manera esto fue evolucionando, se fueron haciendo comunicaciones, cambios de hábitos. La pandemia un poco ayudó a esto de que estemos más permeables al uso de las fotos y las imágenes para enviar, pero bueno, requiere una voluntad de parte del paciente de hacerlo, no de tener la orden y mandarla por algún medio, alguna capacidad, digamos, técnica para hacerlo, por WhatsApp, por mail o de algún método de envío. Ahí por ahí la gente mayor puede ser que lo pueda hacer o lo tenga que hacer con ayuda. Y necesariamente requiere los recursos humanos para hacer el preproceso, que son básicamente los mismos recursos humanos que tenemos en la recepción, pero que los usamos de manera anticipada. La diferencia es que lo podemos hacer probablemente achatando las curvas de intensidad que tienen los laboratorios, que son en horarios muy, muy cortos. Bueno, la propuesta 2023 sería pasar del lado izquierdo al lado derecho de la pantalla. En el pasado, y bueno, estamos todos acostumbrados a que las órdenes son, digamos, recetarios manuscritos, con dificultades para ser interpretados a su vez, se requiere cierta expertise, cierto aprendizaje. El hecho de hacer la carga en forma anticipada es bueno para esto porque nos da un poco más de tiempo y la posibilidad también de hacer entrenamiento de gente menos experta. Pero un elemento que apareció ya iniciándose en 2022, 2023 y están apareciendo como distintas digamos, opciones. Nosotros estamos trabajando actualmente activamente con una que es Receta, su recetario digital, con la que estamos trabajando en ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente en un proyecto que potencie y dé una ventaja a ambas partes y sobre todo al paciente, ¿no? Que es el que en definitiva va a tener el mayor impacto, o sea, el mayor interesado. Si vemos hacia la derecha, la receta, bueno, ya es un documento en realidad, podría ser un papel, pero es un documento básicamente digital y tiene determinados elementos que después vamos a ir viendo. Una de las cosas y elementos acá que nos ayuda es la adopción. Acá Receta nos facilitó un poco en los últimos 12 meses, de julio del año pasado a junio de este año, cuál fue su crecimiento. Ahí vemos un salto que pega en marzo, que es donde se prohíbe el uso de las fotos, entonces tiene que pasar a ser un documento. Y ya existía mucho de la costumbre, uso de costumbre de parte de los médicos de atender y mandar digitalmente a los pacientes la orden para que pudiera hacerse los estudios, con lo cual esta adopción ahí pega un salto en marzo, pero aún así viene en crecimiento y sobre todo porque también todo lo que son los médicos, digamos, están ya en un rango etario y con muchos años de uso de la digitalización, ya no son tan lejanos al uso de tecnologías informáticas. Desde el punto de vista de los que somos vendors de sistemas de laboratorio, bueno, esto es algo que lo vemos como un pescador o un cazador, o sea, es como que vemos que está pasando un cardumen por delante de nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de tirar la red y aprovechar ese momento. Esto depende de una adopción que se da más que nada en la industria por cuestiones de edad, de hábito, y bueno, la pandemia la verdad que fue en este caso un gran impulsor. Bueno, en contexto lo que estamos proponiendo como tendencia para adelante, a diferencia de lo que pensábamos en 2021, que realmente se implementó y se implementó en varios de nuestros clientes y con mucho éxito, fue el uso del preingreso, reemplazar ese preingreso
por la receta digital. En realidad complementar, ¿no? Porque todo esto son procesos que van sucediendo, pero ir sesgando hacia ese lado. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, que tendría la receta digital? Bueno, no requiere de la voluntad del paciente porque es algo que o sea, lo hace el médico. No requiere de recursos humanos en el laboratorio para el preingreso porque es algo que está digital. Reduciría en gran parte la espera de parte del paciente y además, lo más importante, elimina los errores de transcripción que nos permite tener menos errores, tanto en la extracción, procesos analíticos y facturación. Generalmente los errores suelen ser como la doble penalidad, o sea, la penalidad donde estoy haciendo trabajo que no tengo que hacer y dejo de hacer trabajo que debiera hacer y me podrían pagar, ¿no? Si lo hago. Entonces ahí el evitar los errores es muy, muy importante. ¿Cómo funciona? Digamos, desde el punto de vista del paciente, acá lo estamos súper simplificando, ya que tenemos una charla ultra corta, pero la idea es ir al médico. Si el médico ya adoptó el usuario de receta digital, utilizar esa receta digital para directamente en el momento que corresponda y que el paciente se presente en el laboratorio, cargarlo y que eso me lleve prácticamente a la extracción. O sea, decimos prácticamente porque bueno, hay una lectura y hay también algunos elementos que puede ser la encuesta y demás que se le hace al paciente que probablemente se pueden ir empujando hacia la parte de la extracción también. O sea, la extracción puede utilizar terminales, de hecho con nosotros lo hace para tener estandarizado todas las formas de la extracción y todas las formas en que se atiende al paciente y asegurar, digamos, que cometamos la mínima cantidad de errores posibles. ¿Cuáles son los requerimientos desde el punto de vista técnico que tiene que tener la receta? Bueno, tiene que ser un documento digital y no una foto, como vimos antes, de una receta, digamos, manuscrita o aunque sea digitalmente hecha, pero foto. Tiene que ser documento. Contener un QR o algún elemento que nos permita el rescate del documento. Una ventaja que tiene, que es parecido a la industria, digamos, de lo que son los tickets de avión, que puede llegar a ser utilizado tanto en un papel, digamos, en algo que sea físico, que eso ayuda mucho a la gente por ahí más mayor, porque dice, bueno, llego y por ahí no sé en el teléfono cómo lo busco y cómo hago para mostrar que tengo la receta. Alternativamente, me da la tranquilidad que en el peor de los casos se carga, digamos, manualmente, entonces voy relajado y tranquilo, digamos, los dos tipos de entradas son válidas y también puede ser, digamos, mostrada en un dispositivo, porque en todos estos procesos cada vez está más aceptado que el documento sea un escaneado o alguna información que sea digital. Y el físico, en algunos casos dentro de las industrias, se está cada vez utilizando menos o se guarda únicamente en el caso de que se necesite verificar. Tiene que contener información estructurada, ¿no? O sea, esto, digamos, desde el punto de vista técnico puede ser un JSON internamente o algo que lo mismo que estamos leyendo, digamos, e interpretando en la orden como la estamos interpretando como una persona, que bueno, también están todas las posibilidades de inteligencia artificial y demás, pero acá esto no sería nada que ver con inteligencia artificial, sino es directamente leer lo que se escribió estructuradamente en la orden. O sea, no hay ambigüedades, no hay interpretaciones, no hay posibilidades de que sea de una manera o de otra. Entonces, de esa forma tendría una lectura estructurada. Por último, el tema de tener también un acuerdo del vocabulario estándar, ¿no? O sea, entre las partes. Ahí puse lo INC como un ejemplo, pero bueno, lo importante es tenerlo, digamos, acordado para que exactamente el mismo estudio acá sea el mismo estudio de este otro lado. Desde el punto de vista de requerimientos del
la compañía que está del otro lado, del lado del laboratorio, del lado del LIS, esto nos correspondería a nosotros, tenemos que tener una capacidad multinube, y esto ya es diferente la forma tecnológica a lo que habitualmente se tiene como un sistema on-premise. Un sistema on-premise son computadoras, son servidores, se cargan sistemas y utilizan la totalidad del servidor. En la nube se puede hacer también, pero bueno, obviamente estaría tirando un montón de ventajas que la nube me puede dar desde el punto de vista de costo, de tener serverless y tener alguna posibilidad de crecer y decrecer según la demanda. En cuanto a esto, requiere ser multinube porque normalmente a la empresa, en el caso de receta o cualquier posibilidad de poder capturar una receta, lo voy a capturar de una nube, que puede ser o no de la misma compañía en la que tenemos nuestra nube, que puede ser Amazon, Azure, Google, la que sea. Eso es indistinto, pero tener esa capacidad de conectarnos de manera espontánea, directa, segura, encriptada. Acá la seguridad cada vez empieza a tener también un impacto mayor. Y después, en cuanto a la interoperabilidad, típicamente como se le dice, acá es una interoperabilidad más de interacción, porque es no solo un pasaje de información, sino además operativamente tenemos que poder técnicamente operar simultáneamente con el otro sistema. No es que en batch nos mandan las órdenes, eso no pasaría porque esto es de consumo masivo. Nos mandarían todas las recetas a todos los laboratorios, no tendría sentido, sino en el momento hacer la consulta y bueno, cada cual mantiene su base de información y es consultada en el momento que se necesita. Y tenemos como una continuidad de la operación, desde la receta hacia el laboratorio. ¿Cuál sería el impacto para el paciente? Y esto es lo que pensamos con la mirada en el paciente. Bueno, de tener una extracción, recepción y una espera bastante larga, disminuir la espera a la mitad. Teniendo esta ventaja podemos hacer otras cosas más allá, pero digamos que ya tener la mitad de espera es un montón de esfuerzo, dinero y recursos que podemos alocar en otras áreas. Tendríamos lo otro es que el ingreso tendría que ser algo muy corto y muy directo, ¿no? Prácticamente sin espera. La extracción no la podemos evitar, es algo técnico necesario para poder avanzar con el diagnóstico. Y las esperas, obviamente, necesarias como de las curvas. ¿Cuál sería el impacto, digamos, para el laboratorio? Bueno, menor espacio de espera, obviamente, menos recursos humanos administrativos. Recordemos que cuanto más grande es la empresa, más recursos humanos administrativos tenemos versus recursos técnicos profesionales de salud. Y estos recursos humanos administrativos encima son especialistas en el área de salud. No puede ser un administrativo cualquiera por lo general, ¿no? Menor necesidad de control y retrabajo por errores de carga. O sea, el error de carga acá, si pasamos de este lado, se anularía. No decimos que el médico no se puede equivocar, pero digamos es un error que queda fuera del laboratorio, sino que nosotros estaríamos haciendo el trabajo correcto. Bueno, dentro de los menores de errores de carga y control, los débitos no tendrían que suceder si todo transita según cómo está ajustado. Y mejor imagen frente al paciente, porque tendría, digamos, un servicio directo hacia donde el paciente está esperando tener una entrada más rápida, más corta y menores problemas. Un poco lo que nos da este último slide es la posibilidad de tener este raro ejemplo de tener menor costo, mayor calidad porque no tenemos transcripción y mejor imagen, todo simultáneamente, ¿no? Pero tenemos que pasar, digamos, la rompiente de la costumbre de poder imponer esta nueva forma de trabajo.